que Ulrich Beck nos hace que aquello que me hace. Buenísima. Ramírez, ¿qué haces viendo poco yo? Buena serie, pero no es el momento para eso, hijo mío. No, pues que hay 9 episodios, está buenísimo. Pero Ramírez, ¿no es que hay cosas más importantes como leer el libro de Zygmunt Bauman, La modernidad líquida? Recuerda que hay que grabar los videitos del pastor. Por Sí, eso mismo también. estamos acá, Ramírez. Deja de estar perdiendo el tiempo. La experiencia lo dice todo. Tienes que aprender. Si no, ¿cómo vas a sacar un buen IPSR? Sí, la verdad. Bueno, entonces, contando todo lo que hay en el libro, ¿qué nos dice el libro? Eso vamos a hablar. Primero necesitamos que leas el libro. Tras esto vamos a hacer un análisis, vamos a hacer un criterio y vamos a analizar un poco, a hablar, a debatir. Entonces necesitamos que empieces a leer el libro, R. En vez de estar viendo la mejor serie del mundo, Pocoyo. Bueno, entonces toca darla para después. Está bien, R. Nos vemos. Bueno. Cuando termines de leer el libro. Nos Vamos. avisan, nos avisan. Bueno. ¿Será que este man sí leyó? Sí, yo debería creer que sí. Ramírez, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no estás leyendo? No, ya es que ya leí el prólogo y el primer capítulo, pero me estoy tomando un descanso viendo este remixazo. Eso es muy cierto. Sí, no puede ser, no hay plata. Pero bueno, R, dejemos las cosas. Entonces vamos a hacer algo más importante. Vamos a debatir de lo que has leído. Queremos saber qué has entendido. ¿No Bueno, crees? bueno. Para Sí. que cuando te prepares para los debates del pastor estés listo, R. Entonces nos vamos a sentar y vamos a hablar sobre Zygmunt Bauman, la modernidad líquida. Epa. Listo ya. Ya que ya hemos cada uno leído una parte del libro, pues quiero iniciar hablando del libro. Quiero saber qué tanto han leído y también decirles, pues ya iniciando con el tema de este libro, hablándoles de que el libro nos da un inicio dándonos como la transformación de cambios o impactos sociales que ha tenido en el tema del poder en la actualidad y en el mundo y en todo esto, en las sociedades. ¿Quieres saber qué piensan? Bueno, pues de lo que yo he leído, que son los 2 primeros capítulos, el autor menciona básicamente que la sociedad, por decirlo así, antes era como un sólido rígido, cual, pues, por decirlo así, tenía sus ideas muy marcadas y no las quería cambiar. O también hacía la comparación con un panóptico, que es como una especie de cárcel, y pues ahí es pues, por decirlo así, la comparación desde que desde un solo lugar se controlaba todo. Pero ahora está diciendo que pues la sociedad o ya hizo la transición o está en proceso de transición de volverse, por así decirlo, líquida y pues como un fluido que se pueda meter por cualquier lado y así, por decirlo así, pueda seguir progresando. Eso suena intrigante, pero ¿puedes explicar más sobre cómo Bauman relaciona estos con los conflictos militares contemporáneos? Claro, esto lo da con dos ejemplos que son la guerra de Yugoslavia y la guerra del Golfo. Estos dos ejemplos nos ayudan ya que primero fueron un impacto y un gran cambio en el tema de las guerras, porque no se basan en la guerra de ocupación de tierra, se basa en la guerra de huir, pero intentar desmilitarizar al contrincante. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que lo único que hacen es desgastarlo, es intentar gastar todos sus recursos para en un futuro tener una mayor prioridad. Actualmente esto ya se ve como reflejado en temas de Guerra Fría o así. Bueno, no actualmente, pero es un ejemplo de la Guerra Fría, que solo fue un desgaste militar o desgaste de dinero. Ok, pero ¿nos podrías hablar más de esto pues desde un punto de vista más político y social? Bueno, claro, yo te respondo. La Bauman nos sugiere que en la sociedad actual las personas ven más importante la movilidad y la transitoriedad de permanencias propias. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces ellos ven como prioridad tener algo más pequeño con una baja cantidad, o sea, que no es tan grande, que no es tan sólido. Esto en tema de pertenencias y de propiedades de cada persona. Entiendo, pero ¿cómo esto afecta realmente en las personas en la vida cotidiana? Bueno, pues, a ver, hay muchas perspectivas de cómo esto puede afectar. Primeramente, pues, el autor menciona a varios otros autores que dicen que lo que son las relaciones a largo plazo pueden pueden venir siendo bastante perjudiciales en lo que es pues la búsqueda de trabajo, en pues cuando tú quieres mirar dentro de ti mismo y pues en cosas de este estilo. Claro, esto puede generar un cambio de mentalidad o de un cambio de fluidez hacia las personas, en las comunidades o en los generales o
tus personas de alrededor o alguna institución clave. Esto haciendo un cambio bastante radical y que puede perjudicar a alguna de las dos partes. Interesante. ¿Creen que esta era de la modernidad líquida presenta nuevas oportunidades para la sociedad? Pues sí, yo creo que pues hay que tener en cuenta que pues por decirlo así la modernidad anterior o pues la modernidad sólida pues también puede ser útil, o sea, habría que ser flexibles, como tomar parte de una y parte de otra para, por decirlo así, llegar a una plenitud, o no sé qué dirán ustedes. Estoy de acuerdo en que tenemos que buscar un punto negativo y positivo de todo esto, buscar una reflexión, no solo una reflexión para nosotros, buscar una reflexión para todas las personas y la sociedad, para que puedan mejorar y para que entiendan los conceptos de modernidad líquida. Como sabemos actualmente no hay muchas personas la cual tengan ese tema de modernidad líquida en su cabeza. Por lo que claramente nuestro deber es intentar ayudar a esas personas a que tengan estos nuevos conceptos y que puedan mejorar y pues, en sus próximas generaciones puedan hacer un mejor cambio para la sociedad. Definitivamente, yo creo que este libro presenta una visión de cómo se presentan los cambios en el poder y cómo se presenta esto en la vida cotidiana. Será interesante ver cómo podemos avanzar como sociedad mediante estos desafíos. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con pues, lo que dice el autor o en la idea que plantea sobre la modernidad líquida, ya que es una idea, o bueno, la idea que nos plantea es una idea bastante útil, ya que pues, por decirlo así, al volver la sociedad líquida, esta pues haciendo la comparación con un sólido, se puede mover o meter por lugares por los que antes, por decirlo así, usando esa comparación no podían, por lo que es muy útil. Es cierto. Nuestra idea es intentar ver cómo se usan todos estos conceptos en nuestra vida cotidiana o en la vida de cada persona, no solo en la vida de cada persona, sino en la sociedad como tal. Pero, ¿cómo se usan estos conceptos, cómo se usan las ideas de modernidad líquida en la actualidad? Y la siguiente pregunta es, ¿cómo podemos usar o entender estas ideas reflejadas en la complejidad de la modernidad líquida? Para responder estas preguntas es importante analizar las estructuras sociales y económicas que se ven acá, como por ejemplo en qué nos puede ayudar la inteligencia artificial y la tecnología como en nuestra interacción y relación y cómo nos puede ayudar esta en nuestra capacidad de adaptación. Bueno, yo lo que creo es como ya dije anteriormente, hay que fomentar, por decirlo así, que la sociedad se vuelva un líquido. Que por decirlo así, con el cambio de mentalidad o con el cambio de la cultura y todo esto, se pueda meter en lugares por los que antes no se hubiera podido meter con lo rígida que era. Ok. Bueno, vamos a dejar de hablar de estos temas y vamos a empezar con lo serio. Yo creo que deberíamos empezar hablando por temas concretos. Ya no hablar sobre ya algo como un mini debate o así. Entonces vamos a iniciar hablando sobre modernidad líquida, sólida y la emancipación. Entonces quiero que me expliquen cómo entiende Bauman la modernidad líquida. La modernidad líquida, según Bauman lo presenta, es una sociedad contemporánea donde tiene estructuras sólidas, donde no se ven estructuras sólidas y permanentes y donde todo puede fluir constantemente y cambiar fácilmente. Ok. Y yo quiero saber entonces tú cómo ves ahora la otra parte de la modernidad sólida. Bueno, como ya lo dije, pues la otra parte, o bueno, la otra cara de la moneda es la modernidad sólida. Una modernidad donde pues no se presenta esto que dijo Ramírez de que pues la sociedad es muy fluida y tal, sino que es una sociedad, por decirlo así, muy encasillada y muy, como que se mantiene muy recta, por decirlo de alguna forma. Ok, bueno, ahora yo les voy a explicar sobre la emancipación. Bueno, Bauman refleja la emancipación como un tipo de liberación de la sociedad. ¿Qué quiere decir? Este tipo de liberación no es de que yo me sienta libre, que tenga mis derechos, mis deberes, sino es un tipo de liberación en el que yo sienta que puedo hacer lo que yo quiera. A pesar de que había muchos teóricos que dicen que la emancipación no existe o no hay,
por el tema de que estamos regidos por reglas o por temas los cuales los gobiernos nos dan, por ejemplo, tenemos derechos y deberes. Claramente eso nos limita a varias cosas. Obviamente esto se hace porque nosotros debemos tener un limitante como sociedad. ¿Por qué? Nosotros no podemos estar con armas, no podemos estar con cosas que podrían afectar a la sociedad. Entonces estas reglas se hacen para eso. Pero Bauman nos da, con ayuda de otros lectores o de otros filósofos, estas ideas. Entonces, pues, en resumen, sería un tipo de liberación de las personas. Ok, vale. Al fin acabamos de grabar. Hey muchachos, ¿por qué tan tristes? ¿Por qué están mirando? Bueno, ya mucho tiempo mirando a la nada, ¿no? Tengo que ir al colegio a hablar de Bowman. ¿No entiendes? Estamos recordando los momentos más tristes de nuestra vida. ¿Sí? Estoy simple. ¿De verdad crees que Bauman es más importante? Pues sí. Pues tienes toda la razón. Pues vámonos. Tras una charla sobre la emancipación y sobre varios temas de los conceptos que nos habla Bauman de la modernidad líquida y pesada, encontramos a nuestros personajes ahora intentando ser profesores, dando una clase y un tipo de explicación sobre otros temas bastante importantes. Pero ¿dónde están? Bueno, Ramírez y yo, que son, bueno, Ramírez y Samuel Grufe, sepan mejor. Bueno, primeramente yo les voy a hablar de lo que es el contexto histórico y filosófico. En el inicio del libro, por decirlo así, el autor nos sitúa dentro de lo que podríamos llamar el contexto de lo que es la libertad, de la modernidad líquida. Este contexto básicamente nos habla de, como pues ya hemos mencionado anteriormente en el video, nos habla de una sociedad la cual no se mantiene, por decirlo así, en una forma estable, sino que pues va variando según, bueno, va variando de forma según lo que necesite. Autores que usa el autor del libro para hablar, pues un ejemplo sería Herbert Marcuse, el cual hace una crítica a la sociedad occidental de cómo esta, por decirlo así, es muy rígida y pues no es autocrítica. Ok, ahora vamos a hablar de la liberación y la emancipación, que esa la va a explicar Simón Ramírez, nuestro querido profesor. Bueno, la liberación y emancipación es básicamente la liberación del individuo en una sociedad contemporánea. Allí con actividades de coerción y limitación. Marcus decía que esta liberación se daba mediante los productos materiales, pero que el individuo necesitaba acciones colectivas para emanciparse. Ok. Luego de que hayan pasado nuestros dos primeros profesores, ahora vamos a hablar del tema de libertad subjetiva y la crítica social y culto, no sé qué. Y autocrítica. Entonces, con nosotros el experto. Epa. Vamos a hablar de dos temas importantes sobre el libro de Sigmund Bauman, que son la libertad subjetiva versus la objetiva, que es la crítica social y la autocrítica. ¿Por qué son importantes y qué los hace tan relevantes? Bueno, en la libertad subjetiva versus objetiva es una batalla sobre las personas que piensan en solo sí mismas. La sociedad actual se ha vuelto una sociedad en la cual solo piensa en el individualismo, en solo esa persona, no piensa en si afecta a las demás personas, a no ser que sea un familiar o una persona la cual sea importante para ellos. ¿Esto qué quiere decir? Esto genera una batalla con las personas objetivas, que son las personas que saben sus errores, que saben lo que hacen, entonces pues siempre le van a dar importancia hacia le afecta a los demás, versus la subjetiva, que son las personas que solo piensan en ellos mismos sin el individualismo. Por eso mismo es bastante importante, porque cuando se va a hablar de un debate o se va a hablar como Bauman nos habla cuando intenta hablar con otros teóricos, se genera un mini debate. En este momento Bauman nos habla de que el mini debate actual o el debate que está en la sociedad actual es este de acá, la subjetividad versus la objetividad, las personas subjetivas versus las personas objetivas. Y entre esto viene la crítica social y la autocrítica. ¿Por qué? Porque las personas objetivas normalmente son autocríticas, ya que estas son conscientes de todos sus errores o de todo lo que puede hacer daño no solo a ellos, sino a las personas que están alrededor de ellos o a la sociedad como tal. Entonces, la autocrítica se refiere a esas personas que saben sus errores, lo intentan remediar, entonces intentan mejorar la sociedad sin generar ningún tipo de daño, a diferencia de los subjetivos, que es donde inicia la crítica social. ¿Por qué? Porque las personas solo critican y critican, pero no se dan cuenta de que de pronto el error puede ser en ellos. Eso claramente
por un tema de orgullo o por algo así, pues las personas no se dan cuenta de que el error son ellos, le echan la culpa a cualquier cosa. En el caso de, no sé, un país con un estado, un gobierno, siempre se le va a echar la culpa al gobierno, pero no se sabe si el gobierno en verdad es culpable o si tuvo algunas falencias. Entonces, siempre se va a buscar como culpables en el caso de, de las personas subjetivas. Entonces nunca van a encontrar una crítica social y es complicado que tengan una autocrítica. Bauman nos habla de que esta autocrítica es bastante importante. ¿Para qué? Para dar conciencia a cada persona y que esa persona sepa todos sus errores o que pueda mejorar para esto. Entonces, ya definiendo todas estas, podemos entender varias teorías de las que nos habla Bauman en el libro. Entonces, vamos a pasar al colegio a hablarles un poco más porque creemos que es mucho mejor y más educativo. Hola chicos, ¿cómo están? Dios les bendiga. ¿Cómo me les va? Muy buenas personas. Bueno, vamos a iniciar una parte muy importante en el ejercicio del pensamiento crítico que tiene que ver con debatir con los pensamientos, debatir con los autores, debatir con las teorías. Estamos estudiando la modernidad líquida de Simon Bauman. Así que voy a pedirles que hagan por lo menos tres análisis importantes. De la individualidad, ¿qué otro tiene pensado hacer? El fin de la modernidad. Muy bien, el fin de la modernidad y La libertad subjetiva y objetiva. perfecto, la libertad subjetiva, la libertad objetiva. Parten de los tiempos, discutan con el autor, si hay algo que no les parece, tenemos que ser capaces de armar el diseño. Listo chicos, que se vea conocimiento, que se vea argumentación, que se vea preparación. Gracias, pastor. Dios los bendiga muchachos. ¿Lo ven? Sí, gracias. Bueno, ya después de haber explicado esto, deberíamos hablar de la individualización de la sociedad, ¿no crees? Bueno, sí, a partir de lo que yo leí del libro y lo que entendí, ¿no? Pues de lo que relató Bauman, la individualización de la sociedad es más que nada como los individuos, pues como lo dice el propio término, buscan, por decirlo así, hacer todo solos y solucionar los problemas que ellos tienen solos y evolucionar, bueno, por decirlo de alguna manera, pues por ellos mismos. Y esto pues puede ser tanto conveniente como inconveniente para la sociedad, porque claro, el hecho de que los individuos avancen y, por decirlo así, evolucionen de forma individual es positivo porque, bueno, es crecimiento personal, ¿no? Pero pues también puede llegar a ser negativo porque fomenta a que pues las personas no quieran trabajar en conjunto y no deseen hacer, por ejemplo, actividades que requieran ayuda a otras personas, sino pues busquen todas hacerlo solos. ¿Y tú qué prefieres? ¿La individualización o que todos se ayuden entre sí? Trabajo en equipo, ¿Trabajo en muchachos. equipo como este video? Sí, Claro. efectivamente. El otro tema que teníamos que hablar era el fin de la modernidad, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo les voy a explicar un poco del fin de la modernidad. Bueno, Bauman define el fin de la modernidad no como cuando se termina la historia o la vida humana, sino lo define como o sea, habla de el fin de la modernidad antigua, que se veía modernidad como cuando la sociedad avanzaba o cuando el Estado empezaba a agrandar las ciudades o a empezar a mejorar su parte de país. Actualmente él dice que la modernidad es un tipo de adaptación o de cambio a algunos procesos y por lo que empiezan a mejorar. Obviamente esta adaptación ayuda bastante a las personas en entender nuevos significados y conceptos y bueno, los hace un cambio o transformación que los ayuda a avanzar o progresar como sociedad. Ay, muchachos, muy buena la tutorial a las 5 de la tarde, pero a casita. A casita por fin, pero no tenemos tiempo en casa. Yo creo que deberíamos hablar de los temas que nos pidió el pastor que debatiéramos para llegar preparados a la clase, ¿no cree? Bueno, Entonces deberíamos empezar por Orwell en 1984 y su libro. Bueno, como pueden ver, el libro 1984 de Orwell es una obra que hace un visión hacia un futuro donde las personas, cómo se sienten las personas en un régimen totalitario y allí hace una crítica a lo social, a lo político y a lo económico que se vivía en este momento, dando así ideas hacia este pensamiento.